11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commenced, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 and pad on its way to the moon. Dos de las características fundamentales para emprender son la persistencia y la ejecución, y más aún si socialmente no es común emprender a temprana edad. Y justamente estas son las características que reúne el entrevistado de hoy, Manu Pardo, que a sus cortos 20 años encabeza un emprendimiento en una de las industrias que a mi parecer es de las más complicadas, la aeroespacial, sobre todo en Latinoamérica. Aparte, estudia en la primera generación de ingenieros civiles físicos de la Universidad Federico Santa María. Es fascinante conversar con Manu y escuchar su claridad y decisión. Les aseguro que van a disfrutar de esta conversación tanto como yo. Los dejo con el capítulo. ¿Cómo estás, Manu? Te doy la bienvenida al podcast de Otro Planeta. Me gustaría, primero que todo, que obviamente darte las gracias por estar acá, por darte el tiempo. Sé que eres bien ocupado, me consta, ¿no? Porque nos costó tratar de arreglar la reunión. Y me gustaría que te presentaras y nos contaras un poco a qué te dedicas tú y cómo eso tiene que ver con el espacio. Gracias, Cristian. Bueno, mi nombre es Manu Pardo. Yo soy un estudiante universitario que se dedica a llevar a cabo un área del emprendimiento que es un poco particular, que es New Space, empresas espaciales privadas del siglo XXI, que en nuestro caso tenemos el enfoque de proveer servicios y hardware, productos relacionados con educación espacial en primera instancia, y estamos también trabajando para que en el futuro podamos escalar al desarrollo y fabricación de componentes de nanosatélites reales. Eso es lo que hago con un equipo de personas desde 2021. Un grupo, también en ese momento éramos muchos escolares, otros estaban recién entrando a la universidad, y bueno, ahora ya también yo retomé, así que se podría decir que soy un aspirante ingeniero civil físico haciendo temas en el área aeroespacial. Excelente. ¿Y esto fue una idea más bien tuya, con tus amigos en el colegio? ¿Cómo partió todo y por qué se les ocurre hacer algo con el espacio, que es algo tan distinto de lo común o del emprendimiento común al final? Mira, en realidad esto surgió de una forma muy particular con mi interés de poder hacer más, porque yo estaba en un colegio donde yo podía representar en ferias científicas y todo, pero yo no tenía acceso a todo lo que yo quería. Entonces, por casualidad de la vida, conocí a un amigo, el cual él tenía un contacto de una persona que tenía una academia de ciencias en Concepción. Eso fue en 2019. Realmente yo tenía un interés en el espacio, pero yo veía y decía, aquí no hay futuro en Chile. Entonces me resigné a otras áreas. Y esta persona me invitó a formar parte de la academia en un taller que se hizo en la Universidad Católica. Y aprendí de diversos temas, desde física de partículas y más, que era esta academia que se llama SIMS. Y cuando ya después quedé de forma permanente haciendo cosas, allí se me ocurrió proponer el tema aeroespacial. Y el profesor en ese momento dijo, bueno, quizás podrías ver este concepto que tienen en Estados Unidos, que son los CANSATs. Entonces, son unos kits con un satélite, pero con forma de lata, y se puede lanzar en un globo a la estratosfera. Me gustó el concepto, entonces dije, bueno, hagamos algo. Pongámonos a hacer un curso de introducción a ingeniería aeroespacial y pidamos que gente postule. Entonces, postularon personas y yo preparé el curso, lo dicté, algunas otras clases las dictaron otras personas invitadas, y los estudiantes que tuvieron el mejor desempeño y completaron el curso
después los invité a formar parte de un equipo en donde diseñáramos un Kansas propio para nosotros. Y ahí partió todo. O sea, en 2021 ya llevábamos un tiempo desarrollando el Kansas. En plena pandemia nos reuníamos de vez en cuando, otras cosas en el trabajo virtual. Fue bien difícil con nuestros propios recursos. Pero después ya salimos del colegio y la academia era hasta los 18 años hasta salir del colegio. Entonces teníamos que emprender solo. Y nos dimos cuenta que el kit que habíamos desarrollado para nosotros, que era bastante feito, tenía potencial para uso en el área comercial, para educación. Entonces decidimos crear una empresa y el último impulso que tuvimos fue cuando nos reunimos con la Fuerza Aérea. En julio nos reunimos, queríamos lanzar con ellos el globo porque era necesario lanzarlo en un globo para probar todos los sistemas. Y a la Fuerza Aérea le gustó mucho lo que nosotros hacíamos, entonces nos instaron a oficializarlo. Y ahí sí, a la semana ya creamos nuestra empresa, Octara Space. Y desde ese entonces hemos estado trabajando en el desarrollo de una nueva versión, que ya ahora de hecho acaban de llegar a Panamá. Los primeros clientes son panameños, profesores, y adicionalmente nos hemos metido en otras áreas para poder existir en estos momentos difíciles, que son IoT, soluciones para, por ejemplo, medición medioambiental, etcétera. Perfecto. ¿Y cuál es el modelo de negocio que ustedes le encontraron como para partir? Como no me quedó claro. ¿Es como poder enseñar cómo armar los Kansas? ¿Ese es el modelo de negocio inicial o cuál es el modelo de negocio? Nosotros fabricar los Kansas, venderlos Perfecto. como un kit modular y vender el servicio del curso, como un curso que no sea algo tradicional presencial, sino que sea una plataforma o MOOC que uno pueda completar en cualquier parte. Entonces tú puedes ser una escuela, una universidad o una persona particular en cualquier lado del mundo. Mientras tengas el kit y el acceso a la plataforma, puedes suscribirte y puedes hacer el curso y certificarte en la utilización de Kansas. Ese es el objetivo de esos kits. Más que experimentación científica, es poder educar en educación básica, media y, para nuestra versión, que es la que se envió a Panamá, utilizarla en universidades preferentemente. Y esta etapa inicial que me cuentas que partieron con Panamá, ¿estos son los primeros clientes que tienen? ¿Cómo lo están viendo? ¿Gente los está contactando? ¿Está resultando el modelo de negocio? ¿Ya lo han probado? Bueno, la explosión de Panamá fue por la necesidad de el representante en Panamá del Space Generation Advisory Council de poder hacer un equipo de estudiantes para que participaran en una competencia internacional. Por lo tanto, él me conocía por otra persona que formaba parte del equipo y que vivía en Panamá y sabía que nosotros hacíamos estos Kansas. Entonces me preguntó si podía preparar profesores para que esos profesores prepararan a los estudiantes. Y nosotros quisimos hacer eso de forma gratuita, pero sí necesitaban el hardware que nosotros teníamos, porque el curso era específicamente para que ellos pudiesen operar el hardware y después inspirarse en crear su propio hardware para competencias. Entonces hicimos esta serie de reuniones y finalmente enviamos los kits. Fue muy difícil, pero se logró, y ahora ya este sábado comenzamos las primeras clases, a las que además se suman estudiantes de una universidad, que es la Universidad Nacional de México, que van a participar en una competencia. Son universitarios y nos pidieron si podían estar de oyentes. En cuanto al modelo, hasta el momento la distribución de los kits ha sido bastante reducida, porque originalmente esto no era para venta. Esto era una edición interna. Lo que se hizo fue mejorarla, crear una versión especial que fuese más apta para el uso con los clientes y simplificar ciertos procesos, incorporar circuitos para proteger la batería, etc. Mientras trabajamos en el desarrollo de un Kansas para K12, porque nosotros queremos que sea como un sándwich, como capa tras capa, en vez de ser una placa vertical que tenga todas las cosas soldadas. Queremos algo modular. Por lo tanto, no hemos puesto esto a la venta, y de hecho, sin poder o sin querer hacer una campaña de merchandising y de poder ir a vender, aún así hemos tenido solicitudes internas para poder obtener los kits, y nos sirve mucho para poder tener opiniones, feedback, retroalimentación de los clientes, y eso implementarlo en el producto que que realmente es nuestro foco, que es el de estudiantes escolares, en donde pasas directamente
de enseñarle al profesor a enseñarle al estudiante. Claro. Y de alguna forma lo que están haciendo con los estudiantes universitarios es una prueba de cómo va a funcionar todo en cuanto a esa posible o la intención que tienen de hacer que esto sea para escolares. Correcto. Aparte, la parte más difícil no es el crear un dispositivo, sino en cómo tú enseñas acerca de la utilización, cómo enseñas programación de forma efectiva, trabajo en equipo, etcétera, electrónica. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es poder utilizar toda esta experiencia para mejorarla en el caso de los escolares y después realizar un proceso con los escolares para que prueben el producto, para entender cómo se relacionan, porque el contexto siempre es distinto. No es lo mismo que implementarlo acá, que en Panamá, que en México, que en Brasil, que en Argentina. Así que ha sido un proceso de aprendizaje constante. Nosotros no somos egresados, por lo tanto, estamos aprendiendo al mismo tiempo que ellos con esto. Claro. Exactamente. Tú eres muy joven, Manu. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20. 20 años. ¿A ti siempre te ha interesado el espacio o esto es algo que nace como de este proyecto y como que se ha ido más profundizando a medida que te has dado cuenta que ha ido resultando y que han tenido feedback y que funciona de alguna manera? Siempre me ha interesado el espacio, pero la diferencia es que yo veía todo de una forma muy lógica. Entonces decía, ¿de qué me sirve querer, no sé, ser un astronauta o un ingeniero aeroespacial si es que no tengo nada que hacer acá y me tengo que ir de Chile? Claro. Entonces yo tenía esa idea pesimista y decía, ya quizás me dedico más a las áreas de las telecomunicaciones, a electrónica o a la física. Pero me di cuenta que al final hubieron cambios en el tiempo. Yo mi inspiración de pequeño siempre fue como mi papá que me mostraba, no sé, Star Wars, que era ciencia ficción, pero que después uno se ponía a hacer preguntas de, oye, ¿será esto posible? Siempre tuve como acceso al área como espacial desde como lo que era la televisión, la literatura, los juguetes, etcétera, y me interesaba. Más que el área de la astronomía, me interesaba el cómo era posible hacer que una persona llegara a la luna y cómo yo podía hacer algo. Entonces siempre quería hacer cohetes, siempre quería hacer cosas prohibidas que no se podían. Eh, y ahora el impulso vino con los cambios en el Sistema Nacional Espacial. Entonces cuando se vio que había un futuro, que íbamos a tener más satélites, que íbamos a necesitar profesionales, dije, pues Eso, este es mi momento. eso fue una inspiración para ti. Sí, fue una inspiración. Como una especie de plan B, porque yo después, cuando ya estaba haciendo lo del cáncer, independiente de que haya un plan o no, o que se ejecute, porque nosotros sabemos que los planes de gobierno, los planes de Estado, son lentos y muchas veces no resultan, están llenos de trabas, problemas de presupuesto. Yo dije, bueno, resulta, igual es una inspiración, porque se muestra que aparte ya antes había gente haciendo cosas. El profesor Marcos Díaz de la Universidad de Chile con el Suchay. Entonces yo decía, si ellos pudieron, solos, o sea, por ejemplo, los de la Chile, ellos hicieron estos solos. Claro. Les costó, pero lo lograron. Si ellos podían, ¿por qué nosotros no podemos? Y en vez de nosotros escaparnos de Chile e irnos a Estados Unidos o a otros países a estudiar, donde uno puede hacer pregrado inclusive o el posgrado y te reciben con los brazos abiertos, ¿por qué mejor no tomar la experiencia y hacer algo acá? En vez de abandonar el país, lo ideal es uno usar todo lo de afuera o lo que uno puede aprender acá para impulsarnos y cambiar esa estructura que hay como de esta barra imaginaria que tenemos. Exacto. Muy bien, muy bien. Felicitaciones por eso. Qué inspiracional tu forma de pensar. ¿Y cómo afrontas todo esto de cómo llevar un emprendimiento de este tipo? Que al final, obviamente tú me dices que en un principio la tecnología no es muy bonita, se hace algo más simple, y después van avanzando. Si recién, no sé, empezaste a estudiar hace poquito, desde el colegio tú viniste preparándote de alguna forma, aprendiste a programar cuando eras más chico o quizás algo de eléctrica. No sé si me puedes contar un poco por ese lado cuál es tu background y cómo llegaste hasta donde estás. Primero, respecto a lo del negocio, es difícil llevarlo. O sea, emprender y estudiar es muy difícil. Yo, de hecho, congelé en ese momento porque habían tantas cosas dando vuelta, no solamente el emprendimiento, otros temas que uno tenía que ir resolviendo, que uno colapsa. Y además, encima, se me ocurrió entrar a una universidad que es súper complicada en exigencias, que es la Federica Santa María. Mm.
pero uno puede, o sea, yo ahora mi dedicación es la universidad. El emprendimiento pasa a segundo plano porque no saco nada con tener un emprendimiento si no tengo un título y no puedo usar la experiencia de la carrera para un uso práctico en el mundo laboral. Yo mi inspiración, bueno, más que mi experiencia previa en lo que es ciencia es desde que de pequeño yo tenía el acceso y la libertad de poder hacer cosas con ciertas precauciones en lo que era experimentación. O sea, me interesaba la electrónica, por ejemplo. Podía armar mis propios circuitos con cable y prender luces y todo. Aprendí a reparar mis computadores. Aprendí a hacer cosas. En vez de estar en el internet ahí yo viendo videos de, no sé, Dora la Exploradora, Ujú. cualquier cosa, o viendo YouTubers de jugando, yo podía ver videos de Great Scott haciendo cosas de electrónica, Charlie Labs, podía aprender, ver tutoriales, después quise comprarme un Arduino de forma independiente, traté de aprender C++, la verdad nunca terminé de aprender, pero al menos conozco la estructura y puedo modificar código y usar librería y toda la cuestión. Después me metí a lo que era Linux desde pequeño, como ya iba como en sexto básico, quinto básico, y ya me había instalado Linux en un computador. Entonces dije, me gustaba el tema del software libre, me gustaba también el tema de las telecomunicaciones, la física que había detrás y lo que eran las comunicaciones satelitales. Entonces entré como radioaficionado eh, a los, creo que a los 13 años. A los 13 años saqué mi licencia de la Ya. Subsecretaría de Telecomunicaciones. Allí hice mucha más experimentación, aprendí a hacer antenas, mejoré todo lo que era soldar, placas, comprender cómo funcionan las comunicaciones que son vitales en el área aeroespacial. Es imposible hacer algo sin un buen link de comunicaciones. Y eso me fue dando toda la experiencia que yo necesitaba para poder llegar al punto ahora, pero me faltaba un componente vital que era el trabajo en equipo, que es súper importante para un emprendimiento también, la comunicación y el trabajo en equipo. Y yo en la escuela era, en el colegio yo trataba al principio, como no me gustaba el ambiente, la verdad nunca me gustó el colegio, eh, porque sentía que aparte me enseñaban cosas que no iba a usar y otras que realmente necesitaba no me las querían enseñar, entonces Claro. era como un sistema que era como que había una barrera, entonces como que no era un lugar donde yo iba a aprender, sino que era un lugar en donde yo iba a aprender en la medida de que no fuese peligroso para ellos. Claro, era un molde al final, que todos nos Ah, enseñan igual. exacto. ¿Y de qué te sirve memorizarte algo si no vas a entender realmente por qué te lo estás memorizando? Entonces yo era un poco rebelde en ese aspecto y busqué opciones por fuera. Y después encontré gente con intereses similares. Entonces ahí uno ya puede desarrollar el trabajo en equipo. Porque en el colegio yo era prácticamente, tenía mis amigos y te hacíamos cosas de ciencia. Pero antes yo me gustaba trabajar solo. O sea, cuando había trabajo en equipo yo pedía trabajar solo, por ejemplo. Y eso no es bueno. Entonces ahí también ya agarré el componente, trabajo en equipo. Y cuando llegó el momento de hacer el emprendimiento, no voy a mentir, hacer un emprendimiento es difícil. Aún así, teniendo un MBA, y alguien puede hacer un emprendimiento y le va a costar. Nosotros aún más, evidentemente, pero hemos logrado llevarlo, hemos aprendido, no hemos caído. Más encima nos tocó pandemia, lo hicimos en plena pandemia, y nos tocó la crisis económica. Mm. O sea, ha sido difícil, pero ahora sí estamos sobreviviendo. O sea, lo loco es que nosotros quizás no nos podemos expandir. No, nosotros no hemos ido a buscar los clientes, pero aún así nosotros nos llegan y al mismo tiempo nos logramos mantener en el tiempo, o sea, sobrevive. Mantenemos los gastos al mínimo, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un negocio que es eficiente económicamente, aunque quizás los números no sean bonitos, como gigantes. Claro. Entonces, básicamente todo esto comenzó de una forma más bien por tu voluntad propia y tus ganas y tu curiosidad de conocer un poco más de ciencia y de las cosas que te iban interesando. Y tener, como tú decías también, tener la libertad de poder experimentar, de poder hacer cosas, de poder, lo que tú decías, los videos, que me parece un, un, un ejemplo bien interesante porque creo que esa es la forma, por un lado, la parte de la inspiración, que era lo que estábamos hablando al principio, y la parte de hacer cosas por uno mismo, como no estar esperando que alguien te pase algo, que alguien te incite a hacer algo. Creo que justamente se juntan esas dos características en ti que te hicieron hacer Octaspace. Qué interesante. Sí, y bueno, también el hecho de ser persistente.
Y la verdad, como yo trato de ver todo de forma lógica, había un momento que decía, no, esto no hay futuro. Dije, mejor me voy a la Fuerza Aérea, a la escuela de oficiales, estoy 5 años, 4 años, 4 años ir, otro año más en la Academia Politécnica Aeronáutica, y listo. Pero también ahí está ese tema de que si yo ya quería salir de un molde, ¿para qué meterme voluntariamente a otro? A otro. Sin aprender. Pero mi papá me decía, hijo, mi papá es músico, entonces era siempre pensar fuera de la caja. Entonces él me apoyaba, quizás no entiende lo que yo hago, probablemente mucho, como en la base, o sea, pero me apoya. Y él me decía, mejor estudia, sé libre, haz tu emprendimiento, haz tus cosas, y quizás después tú puedes colaborar con ellos, pero no trabajar para ellos. Tú puedes apostar a no depender de, porque la forma en que tenemos de hacer cambios es vía, no lo voy a decir, es como emprendimiento revolucionario, pero lo nuestro no es revolucionario, sino que es que tratamos de cubrir necesidades que quizás no se ven que existen. Claro. Porque es súper específico decir, hacemos kits educacionales que son satélites educacionales. ¿Qué es más que un satélite educacional? Tú vas a una escuela, te dice, ¿usted necesita un satélite? No, porque no les aparece que necesitan uno. Pero sí ellos necesitan, por ejemplo, que esos estudiantes aprendan programación, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a usar el método científico, a buscar información en Internet, etcétera. Y los técnicos que aprendan de electrónica. Entonces ahí uno se da cuenta y uno dice, uno no está ofreciendo algo tan de nicho. En realidad uno está cubriendo una brecha que sabemos que existe en Chile. Sabemos que tenemos un sistema que es desactualizado y sabemos que hay una necesidad de profesionales. Sabemos que se necesitan más informáticos, más ingenieros e ingenieras, más científicos, científicas. Se necesita más personal porque los desafíos que vienen ahora son desde la expansión de la raza humana a otros planetas hasta poder tener un orden en nuestra propia casa, que tenemos el cambio climático, calentamiento global, contaminación por todos lados, y eso también es parte del área STEM. Qué bueno que tocaste el tema de STEM, porque siempre hago una pregunta a la gente con la que converso, y que es si tú piensas que es fundamental estudiar alguna carrera o especializarse en algo STEM para participar del sector espacial. ¿Qué piensas al respecto? Sí, la verdad yo creo que no es necesario. O sea, tú te terminas involucrando en el mundo STEM de una forma u otra, porque aparte STEM también incluye las artes, eh, y luego también está, dentro de ciencia, están las ciencias sociales. Eh, un ejemplo que yo veo claro de personas que no están directamente relacionadas con STEM porque no tienen carreras STEM, pero que sí son vitales en el área espacial, son abogados y abogadas, en derecho espacial. Adonis, mi socio principal, eh, él está estudiando Derecho y su área es todo lo que tiene que ver con, bueno, la parte legal de la empresa, pero aparte con un interés que él tiene en lo que es regulaciones y espacio extraterrestre. Por lo tanto, es súper importante y ahí uno ve un ejemplo de personas que están en el área espacial que no necesariamente son ingenieros, ingenieras o científicos. Y también últimamente se ha estado viendo desde la parte artística. Eh, Porque también eso ayuda a hacer una conexión con las personas, porque ¿de qué sirve hacer todas estas cosas si es que el público final, podríamos decir, el cliente final, eh, no sabe que se está beneficiando, no tiene idea? O sea, para que algo funcione realmente necesita apoyo, y si la ciudadanía, las personas no entienden por qué se está haciendo esto y creen que solamente por, no sé, competir con un país o algo así, estamos mal. Hasta el día de hoy hay personas que por la, no es que la falta de información, sino que mm, la falta de una guía como un puente hacia la información. No saben, por ejemplo, que gracias a los satélites ellos pueden saber dónde están ubicados y pueden movilizarse y pueden saber en cuánto tiempo llegan al trabajo, o que en la minería se utiliza también imágenes satelitales, en el área forestal, etcétera. Así que también un ejemplo del tema artístico, cómo se llega a la gente, es hace poco un miembro de Chile que hace música con sonidos del espacio. Genial, sí. De hecho vi el video, maravilloso, me gustó mucho. Hoy con respecto,
ya que tocamos el tema de Chile, me gustaría saber cómo te has ido acercando a las instituciones que tienen que ver con el espacio acá en Chile, porque yo creo que ambos sabemos y es de conocimiento público que no es mucha gente la que está involucrada, pero siento, por lo menos la gente que yo he conocido, los chilenos que yo he conocido, son bien apasionados y están moviendo hartas cosas para que puedan pasar, valga la redundancia, cosas acá en Chile con respecto al sector espacial. ¿Cómo ha sido ese acercamiento? ¿Has conocido gente al mismo Chile? ¿Cómo llegaste con ellos? Delante me nombraste a la SGAC, no sé si eres parte también. Que me cuentes un poquito acerca de ese lado de conexiones y contactos espaciales. Bueno, desde lo que es respecto a cómo uno va haciendo estas conexiones, tú mismo mencionabas un mundo muy pequeño. Y aparte Chile es pequeño, o sea, la cúpula científica es pequeña, el área aeroespacial es mucho más pequeña, entonces todas de algún punto u otro se conocen o saben de la existencia de otra persona. Nosotros llegamos a Chile por una competencia, una hackathon, NASA Space Apps Challenge, que se hizo justo el año en que estaba que hubieron las protestas. Tuvimos protestas y todo, octubre. Fue en octubre, de hecho, y pasamos mientras afuera estaban embarradas, en el subterráneo de un edificio, en Las Condes, en la hackathon con otras 50 personas. Y era una competencia única porque uno diseñaba soluciones para NASA. Y uno de los jurados era miembro de Archide, Jaime Corona, que hasta el día de hoy nos apoya. Y él nos invitó, cuando nosotros estábamos como academia de ciencias, como estudiantes de la academia, algunos eran como un equipo que habían personas de la academia y personas que no, estaban un amigo también, que participáramos de Archide, que conocieran, que Archide pudiese tener una reunión con nosotros, ahí ellos se encantaron. Y lo que me gustó es que vieron lo que nosotros sabíamos y lo que podíamos hacer, el potencial, y no la edad. Porque usualmente acá te ven cosas como tu apariencia, tu edad, el tener un título o no, y algunos otros aspectos más, porque nuestro país es un país discriminatorio y prejuicioso. Entonces, siempre, en cualquier lado, antes también me cargaba de que si yo hacía algo de ciencia, me tomaran para la chacota y que no valoraran. Acá sí me valoraron, sí nos valoraron, y pudimos establecer una relación muy cordial porque, independiente de, ellos son personas que tienen doctorados, que han trabajado años y años, oficiales de la Fuerza Aérea, algunos también, son de diversos campos, pero vieron que quizás ellos también podían enseñarnos un poco, que podíamos hacer cosas, y con Achille tenemos una muy buena relación. No somos miembros de Achille, pero estamos en el proceso en el futuro por ser miembros, porque también entendemos de que formar parte de una organización no es solamente estar en una lista, sino que también es poder aportar. Quizás nosotros no vamos a poder dedicar el tiempo necesario para poder aportar, mejor no estorbar. Así que en el futuro, probablemente a finales de año, y nos vamos a empezar a inscribir, enviar la solicitud y empezar a participar. Ya hemos participado con ellos, por ejemplo, en la FIDAE. Ellos nos invitaron a sus stands, estuvimos en el stand con ellos, Space Summit, a través de la misma Chile, uno llega a otras áreas, o es del área académica también, uno llega, por ejemplo, a otras universidades, a la Fuerza Aérea. De hecho, nosotros llegamos a la Fuerza Aérea a través de Chile, a la Dirección Espacial, cuando todavía era Grupo de Operaciones Espaciales. Y esas cosas hubiesen sido imposibles sin el apoyo de ellos y el apoyo de otras personas que creyeron en nosotros. Es súper importante tener esa organización, que al final Archide es como si fuese una especie como de, no una agencia, pero eh, potencialmente si Chile finalmente llega a tener una agencia, muchas de esas personas deberían estar trabajando en la agencia. Sería ilógico no tenerlos. Claro, que son las personas que llevan hartos años empujando a que el sector espacial surja acá en Chile, al final. Correcto. Oye, Manu, y que estoy muy metido con la conversación porque está entretenida. Es bacán conversar contigo. Me inspira a conversar con gente que está tan como apasionada por su proyecto y además como por Latinoamérica y Chile, que es como uno de los fines de este podcast, poder inspirar un poco a las personas y meter personas que no tenían nada que ver con el espacio, que fue como me pasó a mí, y tratar de empujar a que todos los beneficios que podamos obtener del sector espacial y de la investigación espacial nos acerquen a ser países un poquito mejores, un poquito más desarrollados, un poquito más, podamos hacer mejores cosas,
tengamos mejores personas al final, que creo que es lo más importante. Oye, y con respecto a tu carrera y a Octaspace y a lo que se viene de aquí en adelante, ¿cómo es el futuro? ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué quieren hacer en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Cómo se ven de aquí a 5 a 10 años? ¿Y qué camino quieres seguir? ¿De internacionalizar, quizás a empujar desde acá? Como tú decías, al final, si podemos hacer algo desde acá de Chile, hagámoslo desde acá de Chile, pero al final serían como unos headquarters acá en Chile y poder hacer cosas por todo el mundo, que yo creo que es para allá donde apunta la cosa. Correcto. Sería ilógico estancarse. Sabemos que aparte como Chile igual el mercado es pequeño, uno tiene que cubrir otro mercado, identificar problemáticas que también tienen nuestros vecinos. Entonces yo me veo primero completando mi carrera de una vez por todas, Ujú. que me costó poder cambiarme a ingeniería civil física, así que eh, fue un milagro. Aparte que vamos a ser la primera generación de ingenieros civiles físicos de la Federico Santa María. Buenísimo. Entonces, ¿por qué física si en realidad uno debiese estar en aeroespacial? Bueno, otra Eso te novedad, iba a preguntar. Chile no tiene ingeniería civil aeroespacial más que el UDEC Exacto. Sí, y no todo el mundo puede viajar a regiones. claro. ¿Tú eres de Santiago? Yo soy de Santiago y me vine a la región de Valparaíso, que me queda mucho más práctico que irme Obviamente, a obviamente. Y además ahora también ingeniería civil aeroespacial tiene alrededor de 21 cupos. Wow, Por lo tanto, difícil. se volvió muy difícil entrar. De hecho, la carrera de ingeniería con el puntaje de corte cuando antes había PSU más alto de la UDEC. Por lo tanto, era difícil. Entonces, lo más cercano que yo tenía para mezclar el mundo de la experimentación, la investigación y el desarrollo y la ejecución era ingeniería civil física. Porque habían áreas que también me interesaban y que de hecho van de la mano con el área aeroespacial, en lo que es comunicaciones, por ejemplo, sistemas ópticos, eh, distribución de llaves cuánticas, que básicamente es comunicación cuántica encriptada. China es un ejemplo, y también yo creo que la ciencia no debe tener como un fondo político, pero sí que la ciencia tiene que ser por un bien mayor y cuando uno ve que otros países están utilizándola con fines no, que no van en beneficio de la persona o son cosas de gobierno, en el caso de China uno ve que uno tiene que hacer una contraparte. Entonces que desde América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica tenemos que ser un bloque para la investigación libre y poder llevar a cabo estos proyectos y siempre estar como en la barrera, estar igualados o superiores, pero yo creo que la igualdad de conocimiento es súper importante. Yo me veo en 5 años más saliendo de mi carrera, bueno, 5 años y medio, saliendo de mi carrera y continuando con el emprendimiento, pero ya algo a tiempo completo, con una expansión ya teniendo nuestro primer subsistema. Entonces, tenemos estos CubeSats, que son estos satélites de 10 por 10 centímetros que se pueden ir apilando, o sea, 10, 20, 30. Y estos son nada, satélites que Chile va a tener y que tiene que construir con su sistema nacional satelital. Nosotros lo que queremos es que ya cuando estemos ya próximo año, ya poder empezar a desarrollar un subsistema que es una parte, como una parte de este auto, se podría decir. Entonces, si una empresa fabrica el motor, otra empresa fabrica los parachoques, nosotros queremos hacer el sistema que permite que el satélite haga correcciones orbitales, que pueda girar utilizando ruedas de reacción, magnetómetros que utilizan el campo magnético de la Tierra para poder hacer pequeños movimientos, y todo el sistema que es de orientación espacial, para saber dónde está el satélite, hacia dónde está mirando, el estado de sus sensores, etcétera. Y eso se llama ADCS. Entonces, Chile no tiene hasta el momento un desarrollo propio de un subsistema. En Latinoamérica es muy limitado. No hay una opción comercial que yo pueda decir, vamos a ir a Brasil y le voy a comprar a tal empresa brasileña este sistema construido en Brasil. Entonces, ahí nos dimos cuenta también que nosotros podemos expandirnos. O sea, sería ilógico no hacerlo y cubrir una brecha porque, ¿qué hacemos ahora? Dependemos. Yo siento que es importante tener independencia. Dependemos mucho de otros mercados, lo que nos hace débiles en términos económicos también y en términos tecnológicos. Porque en cualquier momento ocurre cualquier cosa y nosotros nos quedamos colgados. Entonces, en el tema espacial,
si desde Latinoamérica tenemos una industria donde están las capacidades técnicas, donde está el conocimiento, podemos reducir costos y así democratizar el acceso a estas tecnologías. Porque ¿quiénes son los que realmente llevan a cabo lanzamientos de CubeSats? Universidades o estados. Y sabemos que en Latinoamérica tenemos poco presupuesto. Entonces, ¿qué es mejor? Un desarrollo nacional en Latinoamérica a un precio justo o igualado o inferior en plazos más realistas para acelerar el proceso de desarrollo de satélite, o tener que comprar a Europa, tener que ir a buscar las piezas a Europa, pagar mucho dinero, devolverse, para perder 6, 12 meses. No, nosotros Exacto. creemos que podemos hacerlo. Y en Chile existen las capacidades. O sea, las universidades tienen dependencias que a veces ni se utilizan para el desarrollo de placas PCB. Existen laboratorios muy capaces, existe el AC3E, que es el Centro Avanzado de Electrónica y Electricidad de la Santa María. O sea, están las capacidades y están esperando para cuando llegue el momento y poder utilizar todo eso, el equipamiento, el conocimiento. Solamente falta el recurso verde para llevarlo a cabo. Claramente. Y justamente tocaste un tema que es interesante porque em, todo este desarrollo que estás haciendo tú, que están haciendo otros latinos, lo estamos haciendo en un momento donde se viene una nueva ola espacial, en el sentido de que el 2025 va a haber el próximo lanzamiento, se va a volver a llegar a la Luna. Y si nos fijamos en lo que pasó la última vez que el hombre llegó a la Luna, que fue un boom de ingenieros, científicos, desarrollo, también lo que estábamos hablando al principio, de inspiración, gente que quería ir al espacio, ser astronauta. Creo que es un muy buen momento para subirse a este carro y poder entrar a tiempo a toda esta nueva generación del New Space, como estábamos conversando recién. Correcto. E inspirar a más personas, a niños, niñas especialmente, a quizás ser un poco porfiados, porque uno podría decir que es terquedad el seguir un área en que te dicen, oye, no hay futuro, acá al menos. Pero que en realidad sí lo hay. Si a veces te dicen que no hay algo, bueno, uno tiene que ser el pionero dentro del grupo pionero y uno tiene que construir algo. No es Exacto. difícil, pero vale la pena. Además que estamos hablando de que en otros mercados o en otras industrias la competición es tremenda. No sé, digamos que tú quieres hacer un teléfono. Mucha competencia. Pero si yo quiero hacer algo acá en Latinoamérica, ¿con quién voy a competir? Riot. Y bueno, lo de Artemis es súper importante porque también demuestra que ahora existe una integración entre el trabajo de los privados y el Estado. En Chile, que es algo que todavía está en pañales, que se necesita desarrollar, nos hemos encontrado con muchas trabas, de hecho, en el poder colaborar. Claro. Eso tarda mucho tiempo. Y, y, Y y también, disculpa que te interrumpa, eh, el tema de priorizar el espacio, que claramente el espacio, al ser tan lejano a la mente de las personas, del votante, si lo queremos poner así, es una última prioridad o ni siquiera se piensa. Entonces, si podemos hacer que la gente entienda cuáles son los beneficios y que al final se relaciona con todo. O sea, si vamos a ser un país con más ingenieros, con más científicos y con gente pensando en el espacio, vamos a ser un país mucho más potente, con mucha más capital intelectual. Entonces, sí, es lo que dices tú. Pero como estábamos conversando, o sea, al final el, el Estado, por lo menos los estados latinoamericanos, van más por el voto corto, por el periodo de 4 años, quién ofrece más, cuántos bonos por aquí o por allá. Ese es el tema. es lamentable, porque es una búsqueda de la inmediatez, pero a veces digo, ¿qué es mejor? A ver, comerse un pan crudo, no sé, una vienesa cruda, que preparar un plato y saber de que ese plato, unas horas más, va a ser muy bueno y va a quedar fantástico. Acá es lo mismo, porque yo veo esto por el desarrollo científico y en su producto es el dinero. Totalmente. Porque si fuese por en estos momentos ganar dinero, estaría vendiendo frutillas o haciendo cualquier otra cosa, vendiendo palta, no sé. Eh, Yéndome a lo tradicional, donde yo sé que es dinero seguro, dinero todos los días. Esto no es así.
pero el trabajo de años y años y años lleva a un desarrollo que termina en un producto que es tremendo. Estamos hablando de que la industria aeroespacial, sector defensa aeroespacial, creo que es el tercer negocio más, o el segundo negocio más lucrativo en el mundo. Es negocio legal, obviamente. Claro. Sí. Entonces, la lógica era que de cada $1 invertido en área aeroespacial, el retorno era de 3. Es un retorno de 1 a 3. Estamos hablando de que es tremendo. Pero eso requiere de muchos años de trabajo. Estados Unidos viene trabajando desde hace muchos años y invierte una cantidad que no es tan grande. Si vemos en comparación el presupuesto de defensa de Estados Unidos, creo que era como el 21%. Del 21%, recién como una fracción del 1% es lo que NASA recibe de fondos. Claro. Pero toda esa tecnología durante la era Apolo es tecnología que hasta el día de hoy ocupamos y que ha llevado a otras empresas a crecer, ha creado otras empresas, ha llevado nuevas carreras, nuevos profesionales, e inspirado a privados como SpaceX, por ejemplo, a desarrollar su tecnología y ahora llegar a este nuevo mundo. Entonces el privado trabaja con el gobierno. Acá en Chile hace falta que entiendan que esto es una prioridad porque quizás no es dinero para hoy, pero sí para el futuro. O sea, nada nos impide, más que nuestras propias barreras mentales y nuestra burocracia, a convertirnos en un país exportador de tecnología y no un país exportador de piedras. Claro. O sea, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos profesionales, pero hace falta una priorización de todo lo que es el desarrollo científico-tecnológico desde una perspectiva productiva. Hasta el momento en Chile tenemos muy buenos investigadores, pero hasta ahí nos quedamos. La investigación llega hasta la fase experimental, pero no pasa al área de producción y muchas veces también pasa con las vacunas, por ejemplo, que hay que terminar vendiéndole a los laboratorios en Estados Unidos, en otros países, porque en Chile no les interesa llegar a ese punto. Es cierto, es cierto. Falta esa visión a largo plazo que estábamos conversando. Correcto. Manu, y para ir ya cerrando esta conversación, que se me hizo nada el tiempo, me gustaría saber si me das un poco tu impresión de cómo crees tú que podemos llegar a ser un país y una región que se pueda desarrollar en el sector espacial. Sé que tocamos varios puntos durante nuestra conversación, pero me gustaría hacer como un resumen o una síntesis de que cómo ves tú que, no sé, en 10 años más Chile o Latinoamérica es una región potente en el sector espacial. ¿Qué tuvo que pasar para que eso llegara? Y, bueno, para que eso suceda, yo creo que hay que eliminar ciertos prejuicios y colaborar. Porque es imposible, y si es que hay otros negocios relacionados con el área aeroespacial en Latinoamérica, pero si esos negocios que se ven como competidores no colaboran entre sí, es difícil poder llevar la industria y se puede terminar muriendo. O lo poco que hay después ya deja de existir. Entonces, yo lo que veo es que todo es vía la colaboración, tal como existe en colaboración científica, pero en este caso ya pasa a una colaboración desde el área empresarial. Porque, de hecho, el hecho de haber creado un emprendimiento era porque si el Estado no lo está haciendo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y lo que el gobierno no puede hacer, los privados sí lo pueden hacer. Claro. Entonces, llevar esa lógica como de colaboración en el sector privado y nosotros los privados aliarnos y hacer nuestras propias cosas. O sea, y esto ya se está viendo. Pero también hay desde el área institucional el tema de que existe la Agencia Latinoamericana y del Caribe, de la cual Chile no, del acuerdo del cual Chile no forma parte, porque Chile no tiene una agencia y el objetivo, la traba es tener una agencia que representa al país para poder formar parte. Pero sí existen iniciativas en donde se colabora a nivel latinoamericano, que es el SGAC, por ejemplo, el Space Generation Advisory Council. Si le seguimos dando importancia, si seguimos llevando a cabo actividades, si seguimos estableciendo links, podemos llegar a esas raíces de años más donde ya tengamos una colaboración, cada uno tenga su industria, que podamos colaborar, uno le exporta al otro, que uno compite sanamente con el otro, y así después empieza a llamar a otros mercados, porque es quizás del Estados Unidos, uno dice, ya, pero ¿por qué les va a vender a Estados Unidos? Que lideran esto. Bueno, quizás uno después ya puede dinamizar y puede ofrecer productos que tengan características que la de ellos tienen. Lo importante de romper estas brechas que hay o espacios que hay en el desarrollo de tecnología es primero desarrollar algo donde tú puedas aprender las bases, después poder igualar la tecnología del otro y después poder superarlo. Entonces, para eso
si uno lo hace solo, es difícil, pero si trabajas con los brasileños, trabajas con los argentinos, con los paraguayos, con los bolivianos, peruanos, etcétera, cada uno tiene su área de expertise y puedes llegar ya a un desarrollo. Y después a un sistema de licenciamiento, etcétera. Puede ser muchas cosas. Es cierto lo que dice. Y Manu, ¿algún consejo o recomendación para alguien que quiere partir con este interesante sector espacial? Independiente de la carrera que esté estudiando, o ingeniero, quizás desde la experiencia o quizás de lo que piensas tú que podría servirle a alguien que recién está iniciando en esta carrera espacial personal. Bueno, primero les recomendaría que tengan mucha paciencia, o sea, y resistencia a la frustración. Porque esto es frustrante muchas veces y que si quieren realmente entrar de lleno con responsabilidad. O sea, donde hay como un campo vacío donde no están las reglas claras, sí, a veces puede suceder de que ciertas cosas se hagan mal. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, entonces si quieren meterse al mundo espacial, buscar el conocimiento, utilizar bien el conocimiento y ser consistentes y resistentes al típico prejuicio que tenemos a todas las trabas. O sea, saber de que tener esa mentalidad canchera. O sea, vemos a los argentinos, por ejemplo, que los argentinos van a cualquier lado y tienen como esa mentalidad así como de llegar y que lo podemos hacer todo. Eso nos hace falta a nosotros, creernos el cuento y no desinflarnos en el camino. Entonces, yo creo que si a nadie, cualquier persona que trae aeroespacial, yo creo que nunca va a llegar a eso de desinflarse o realmente darse por vencido, porque en primera instancia, para haber llegado a ese interés, tienen que haber sido personas muy insistentes y persistentes. Sí, continuar siéndolo así, pero también demostrarle que uno no tiene por qué tener miedo de decir, oye, yo puedo hacer esto y hacerlo. Y mirar más al futuro y ponerse una meta. O sea, mi meta ahora es terminar la universidad y hacer que el emprendimiento siga existiendo y crezca al área educacional. Eso es el paso. Después vendrá lo del desarrollo de los subsistemas, después vendrán otras cosas, pero las metas son fijas, hay que ser persistente y creído en el cuento. Si uno no... Y aparte yo soy bien introvertido igual. Entonces, si uno no establece esa relación social, no habla con las personas, uno no llega a ningún lugar y nadie va a venir a buscarte. Así que, eso. Buenísimo, tremendo consejo. Manu, te pasaste, muchas gracias. Gracias nuevamente por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y estemos en contacto. De todas maneras, te lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por la instancia. Pero ahí después poder hablar el podcast. Sí. Yo te mando el link. Agradezco la instancia que tienes acá porque no hay mucho de esta área acá. Entonces, esto es como una línea más para poder vincular a gente que quizás está interesada. Exactamente, esa es la intención. Gracias, Manu, te pasaste. Gracias, Cristian, que estés bien. Chao. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.